La deriva neoevangélica en la interpretación de la Escritura. Dr. Peter Masters. El área principal en la que los neoevangélicos se pierden con mayor frecuencia, además de su compromiso con la Iglesia de Roma, es la interpretación de las Sagradas Escrituras. Han abandonado el método de interpretación de los reformadores. Leemos en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea pleno y apto para toda buena obra. Las tesis del racionalismo alemán del siglo XIX son actualizadas por los neoevangélicos. Su método de interpretación fomenta una visión antiespiritual y superficial de las Escrituras. Hoy en día, casi todas las facultades teológicas rechazan las reglas tradicionales de interpretación. Pero, gracias a Dios, también hay en estas facultades hombres fieles a la palabra que, cuando se hacen pastores, van abandonando poco a poco estas tesis. Instintivamente, comienzan a interpretar la Biblia de una manera espiritual como debe hacerlo un pastor. ¿Cuáles son los principios de interpretación que, en mi opinión, devalúan las Escrituras? 5 principios de interpretación que devalúan las Escrituras. Primero, los neoevangélicos argumentan que la Biblia debe ser tratada como cualquier libro y de acuerdo al método científico más objetivo posible. Todavía creen que es la palabra de Dios, pero, dicen, debemos estudiarla como cualquier obra. Para obtener la aprobación de los liberales, piden que estudiemos la Biblia como una obra humana, sin pretender darle un sentido espiritual o profético. Llaman a la Biblia la biblioteca divina, porque ha sido escrita por muchos escritores. Pero la Biblia es en realidad una sola obra enteramente inspirada por Cristo a través del Espíritu Santo. En cambio, los evangélicos, que se apoyan en los métodos derivados de la Reforma, dicen que la Biblia tiene sus propias reglas de interpretación y que es absolutamente necesario someterse a ellas. Según el profesor Walter Kaiser, autor neoevangélico de un libro sobre interpretación de la Biblia, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, editado por Sanderborn en 1994, el papel del intérprete es solo descubrir el significado que el escritor sagrado quería transmitir a sus primeros destinatarios. Es deseable, por supuesto, que cuando estudiamos la Biblia, primero veamos el significado principal del texto. Los teólogos católicos, por su parte, rechazaron este enfoque y tendieron a interpretarlo más alegóricamente. El enfoque histórico-gramatical de los reformadores fue el siguiente: primero, se debe considerar cuidadosamente el significado primario de cada palabra, así como el contexto histórico, para descubrir en qué circunstancias escribió el escritor sagrado. El autor también puede describir algo más profundo. Por ejemplo, en las profecías de Isaías se trata de la situación en su tiempo, pero también hay en su libro predicciones acerca de un futuro más lejano, y de cómo Dios librará a su pueblo al final de los tiempos con la encarnación del Mesías. Ver Isaías capítulo 7 versículo 14. La gran mayoría de los contemporáneos de los profetas no entendieron el significado profundo de la profecía, a menos que fueran iluminados por el Espíritu Santo. Los textos incluían tanto advertencias para los primeros oyentes como tesoros espirituales para aquellos que tenían la mente abierta sobre lo que sucedería a continuación. En realidad, es para nosotros que hemos llegado al final de los siglos que estas profecías adquieren todo su sentido. ¿Cómo podemos diferenciar entre las profecías de Isaías sobre la liberación de los judíos en Babilonia y sus predicciones sobre la venida del Señor o su regreso? Permítanme usar una imagen muy simple, la de un avión despegando. Cuando Isaías da una profecía sobre eventos terrenales que sucederán en un futuro cercano, imagina el avión moviéndose en la pista. En algún momento, despegó y plegó las ruedas en el tren de aterrizaje. A partir de entonces, el mensaje profético ya no se refiere a los acontecimientos terrenales en sentido literal. El lenguaje entonces se vuelve llamativo y grandioso. Ya no se aplica a eventos que tendrían lugar en la tierra. El avión ha emprendido el vuelo, las palabras de la profecía ahora se refieren al futuro, la primera y segunda venida del Señor, gloria eterna. Según mi Biblia, Jeremías y Daniel estaban examinando sus propias profecías. No necesariamente entendían todo lo que predicaban. La mayoría de las revelaciones que Dios le dio a Isaías lo desconcertaron y oró a Dios para que las entendiera. Lo mismo ocurre con Pedro, como escribió en su epístola, 1 Pedro capítulo 1 versículos 9 al 12. Si los profetas mismos no entendieron el significado completo de sus profecías, no hace falta decir que se debe enseñar a los lectores a comprender su significado.
Los neoevangélicos solo tratan de averiguar lo que quiso decir el profeta. Si solo entendemos los mensajes en el plano humano, perdemos la profundidad espiritual. Por ejemplo, según el Comentario Moderno, de Thompson, debemos interpretar todo el libro de Jeremías de la siguiente manera: Jerusalén caerá. Se considera, por tanto, que el mensaje del profeta Jeremías es precisamente el de un hombre que trata de advertir a las personas que serán exterminadas, y que las invita a cambiar su comportamiento para escapar del juicio inminente de Dios. De hecho, Dios ya le había revelado a Jeremías que toda la nación estaba condenada. Dios le ordenó predicar a las almas, como se hace con el Evangelio, para animarlas a examinar su estado espiritual. Todo lo que el Señor ha revelado a Jeremías está destinado a ser enseñado a los cristianos por los predicadores. Entonces, ¿cómo debemos estudiar a Jeremías? Spurgeon predicó el Evangelio de Jeremías, que los neoevangélicos rechazan. Los neoevangélicos se burlan de los pastores anticuados, que ven mensajes evangélicos por todas partes en la Biblia, como el maná, la roca y la serpiente de bronce que representan a Cristo, por ejemplo. En Hechos capítulo 26 versículos 22 y 23, Pablo declara: pero, gracias a la ayuda de Dios, he sobrevivido hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a los grandes, sin apartarme en nada de lo que los profetas y Moisés han declarado venir, sabiendo que Cristo sufriría y que, habiendo resucitado el primero de los muertos, proclamaría la luz a los pueblos y a las naciones. ¿Dónde está escrito en blanco y negro en el Antiguo Testamento que el Mesías sufriría y resucitaría? Si aplicamos el método neoevangélico, en ninguna parte. A menos que discernamos espiritualmente estas verdades en el Cordero Pascual, en la traición de la que José fue víctima, en los sacrificios levíticos e incluso en el arca de Noé. Tenemos que dejar que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento o no. Según los neoevangélicos, no podemos tomar el contenido del Nuevo Testamento y usarlo para comprender mejor el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto es lo que debe hacerse, porque esto es lo que nos dice la Biblia, porque si creyeras a Moisés, también me creería, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. En Hechos 28 versículo 23 leemos: Pablo les proclamó el reino de Dios, dando testimonio y procurando, por la ley de Moisés y por los profetas, persuadirlos acerca de Jesús. La reunión duró desde la mañana hasta la tarde. Pablo enseñaba a los judíos desde la mañana hasta la tarde sobre Cristo de la ley de Moisés y los profetas. ¿Cómo podía predicar de esta manera, si según los neoevangélicos no se menciona a Jesús libros de Moisés? La gran mayoría de los contemporáneos de los profetas no entendieron el significado profundo de la profecía, a menos que fueran iluminados por el Espíritu Santo. Los textos incluían tanto advertencias para los primeros oyentes como tesoros espirituales para aquellos que tenían la mente abierta sobre lo que sucedería a continuación. En realidad, es para nosotros que hemos llegado al final de los siglos que estas profecías adquieren todo su sentido. ¿Cómo podemos diferenciar entre las profecías de Isaías sobre la liberación de los judíos en Babilonia y sus predicciones sobre la venida del Señor o su regreso? Permítanme usar una imagen muy simple, la de un avión despegando. Cuando Isaías da una profecía sobre eventos terrenales que sucederán en un futuro cercano, imagina el avión moviéndose en la pista. En algún momento, despegó y plegó las ruedas en el tren de aterrizaje. A partir de entonces, el mensaje profético ya no se refiere a los acontecimientos terrenales en sentido literal. El lenguaje entonces se vuelve llamativo y grandioso. Ya no se aplica a eventos que tendrían lugar en la tierra. El avión ha emprendido el vuelo, las palabras de la profecía ahora se refieren al futuro, la primera y segunda venida del Señor, gloria eterna. Según mi Biblia, Jeremías y Daniel estaban examinando sus propias profecías. No necesariamente entendían todo lo que predicaban. La mayoría de las revelaciones que Dios le dio a Isaías lo desconcertaron y oró a Dios para que las entendiera. Lo mismo ocurre con Pedro, como escribió en su epístola, 1 Pedro capítulo 1 versículos 9 al 12. Si los profetas mismos no entendieron el significado completo de sus profecías, no hace falta decir que se debe enseñar a los lectores a comprender su significado. Los neoevangélicos solo tratan de averiguar lo que quiso decir el profeta. Si solo entendemos los mensajes en el plano humano, perdemos la profundidad espiritual. Por ejemplo, según el Comentario Moderno, de Thompson,
Debemos interpretar todo el libro de Jeremías de la siguiente manera: Jerusalén caerá. Se considera, por tanto, que el mensaje del profeta Jeremías es precisamente el de un hombre que trata de advertir a las personas que serán exterminadas, y que las invita a cambiar su comportamiento para escapar del juicio inminente de Dios. De hecho, Dios ya le había revelado a Jeremías que toda la nación estaba condenada. Dios le ordenó predicar a las almas, como se hace con el Evangelio, para animarlas a examinar su estado espiritual. Todo lo que el Señor ha revelado a Jeremías está destinado a ser enseñado a los cristianos por los predicadores. Entonces, ¿cómo debemos estudiar a Jeremías? Spurgeon predicó el Evangelio de Jeremías, que los neoevangélicos rechazan. Los neoevangélicos se burlan de los pastores anticuados que ven mensajes evangélicos por todas partes en la Biblia, como el maná, la roca y la serpiente de bronce que representan a Cristo, por ejemplo. En Hechos capítulo 26 versículos 22 y 23, Pablo declara: pero, gracias a la ayuda de Dios, he sobrevivido hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a los grandes, sin apartarme en nada de lo que los profetas y Moisés han declarado venir, sabiendo que Cristo sufriría y que, habiendo resucitado el primero de los muertos, proclamaría la luz a los pueblos y a las naciones. ¿Dónde está escrito en blanco y negro en el Antiguo Testamento que el Mesías sufriría y resucitaría? Si aplicamos el método neoevangélico, en ninguna parte. A menos que discernamos espiritualmente estas verdades en el Cordero Pascual, en la traición de la que José fue víctima, en los sacrificios levíticos e incluso en el arca de Noé. Tenemos que dejar que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento o no. Según los neoevangélicos, no podemos tomar el contenido del Nuevo Testamento y usarlo para comprender mejor el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto es lo que debe hacerse, porque esto es lo que nos dice la Biblia, porque si creyeras a Moisés, también me creería, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. En Hechos 28 versículo 23 leemos: Pablo les proclamó el reino de Dios, dando testimonio y procurando, por la ley de Moisés y por los profetas, persuadirlos acerca de Jesús. La reunión duró desde la mañana hasta la tarde. Pablo enseñaba a los judíos desde la mañana hasta la tarde sobre Cristo de la ley de Moisés y los profetas. ¿Cómo podía predicar de esta manera, si según los neoevangélicos no se menciona a Jesús libros de Moisés? En segundo lugar, los neoevangélicos afirman que solo hay una forma de interpretar los textos bíblicos, y responsabilizan a los reformadores. Quiero señalar que los reformadores no enseñaron que el texto bíblico tiene un solo significado, sino que insistieron en que uno no puede tomar un pasaje e interpretarlo de ninguna manera, diciendo por ejemplo que hoy en día quiere decir esto o aquello y darle media docena de significados. Pero los neoevangélicos se han apoderado de este principio y consideran que cada texto tiene un único significado. Podemos ver en sus comentarios lo superficiales que son. Su análisis de los textos muestra que tienen habilidades, especialmente en el campo lingüístico, pero no contiene ningún mensaje, porque se limita al significado primario del texto. Todo cristiano debe examinar la palabra de Dios, como un ministro examina un documento de un diplomático extranjero, para comprender su significado. Cuando uno estudia un verso, primero debe buscar el primer mensaje que transmite, y luego otros significados o temas secundarios, con objetividad e inteligencia. A veces el tema secundario es más importante que el primer mensaje, porque el significado de la escritura es extremadamente profundo. En tercer lugar, los maestros neoevangélicos dicen: nunca interpretes un pasaje de las Escrituras a la luz de un texto que fue revelado más tarde. Por tanto, según ellos, no se debe interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ni el Pentateuco a la luz de los Salmos o de los profetas. ¿Por qué? Simplemente porque el autor de Levítico no conocía ni los Salmos, ni los profetas, ni el Nuevo Testamento. ¿Cómo podrían estos textos más recientes ayudarnos a comprender escritos más antiguos? Sabed que esta visión lleva a una desespiritualización de la Biblia. Toda la Biblia se estableció en una fracción de segundo en el pensamiento de Dios. Su estructura es absolutamente notable, y la relación entre todas sus partes hace que cada una ilumine a la otra. Es obvio que debemos interpretar los primeros libros de la Biblia a la luz de los que se escribieron después. Cuarto, no digamos como los neoevangélicos, Para entender lo que Pablo quiere decir, debemos entrar en la mente de Pablo, como hacen quienes analizan los escritos de Shakespeare.
Busque detalles sobre su educación, considere sus antecedentes familiares. Pregúntese cómo se le ocurrió esta idea. Estudia las tendencias culturales de su tiempo. En cuanto a nosotros, decimos, no, esta no es la forma de pensar. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere comunicar no tiene absolutamente nada que ver con la educación, gustos o experiencias personales de Pablo. Dios lo ha usado como un canal para transmitirnos verdades y mensajes que no tienen nada que ver con las experiencias pasadas o el trasfondo cultural de Pablo. Estas consideraciones no tienen ningún valor. Simplemente tenemos que considerar las Escrituras como dadas por Dios. Los neoevangélicos se han alejado de eso por su método semiliberal de interpretación, así que esa es otra trampa, amigos míos. Los neoevangélicos, al dar la definición de sus reglas de interpretación, son casi unánimes sobre el tema. Quinto, dicen, uno nunca debe tener ideas preconcebidas cuando se acerca a un texto de la Biblia. De lo contrario, nunca lo entenderás. En ese punto, sé que hay que tener cuidado. Si te tomas suficientes libertades con un texto, puedes probar cualquier cosa de la Biblia. Y, por supuesto, nunca debemos imponer nuestra visión de la Biblia, ni usarla para probar ideas personales. Pero cuando nos acercamos a un pasaje bíblico todavía debemos tener algunas ideas en mente y esperar a hacer descubrimientos. Así, por ejemplo, al abrir el Antiguo Testamento, esperamos encontrar en él a Cristo, su salvación, y doctrinas cristianas, como la doctrina de Dios, el hombre y la salvación. Como pastor, esperamos encontrar lecciones para el pueblo de Dios. No las impondremos en el texto, pero tendremos la mente abierta para verlas y reconocerlas. Cada médico tiene una cuadrícula de lectura cuando un paciente se acerca a ellos. Recuerda una lista de síntomas y pistas que espera encontrar en el paciente. Si el médico dijera, metería mi cabeza en una máquina que la vacíe de cualquier conocimiento médico, para poder examinarte sin tener ninguna idea preconcebida, creo que cambiaría de médico, y seguro que tú también. Lo mismo es cierto cuando lees el Antiguo Testamento. Tienes que tener una idea de lo que vas a encontrar allí. Debe conocer las razones por las que Dios dio las Escrituras y sus propósitos. Los descubrirá en el Nuevo Testamento, lo que le permitirá utilizarlos para estudiar el Antiguo Testamento. Este es el meollo del asunto. Somos conscientes del peligro del movimiento neoevangélico en esta zona. Seduce a un gran número de cristianos sinceros y honestos, y nos gustaría evitar estas trampas. De lo contrario, estos valientes creyentes se alejarán más y más del camino correcto. Ahora examinaremos algunas de las reglas de interpretación de las Escrituras que se destacaron en la época de la Reforma. La primera regla se llama la analogía de la fe. Esto significa que para definir el significado de un texto bíblico, uno debe examinarlo a la luz de todas las verdades claramente enseñadas en la palabra. Por eso necesitamos una teología sistemática. Por eso animamos a todo nuevo converso, excepto a los muy jóvenes, a leer un manual de doctrina en el que se presentan de manera sistemática todas las doctrinas verdaderas, claras, repetidas e ineludibles de la Biblia. ¿Con qué propósito? Para que los nuevos conversos puedan adquirir sólidos conocimientos, que les permitan examinar todo lo que escuchan sobre la Biblia. Pongamos un ejemplo en la vida cotidiana, si uno de tus amigos te escribe una carta, puede decir ciertas cosas en medias palabras, aludir a hechos pasados, usar ciertas expresiones que te son comunes, como una especie de código, pero entiendes todo lo que quiere decir, incluido el contexto en el que escribe, porque es tu amigo. Por otro lado, si yo fuera el que lee esta carta, sin conocer a tu viejo amigo, podría entender todo mal. Es lo mismo para la Biblia, es una carta de Dios. Conocer al autor nos será de gran ayuda para entender su significado. La teología sistemática nos permite así identificar los puntos esenciales de la fe contenidos en la palabra de Dios y que aparecen en muchos pasajes. Cuando comprendemos el significado de estas doctrinas, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, es perfectamente coherente y sus autores fueron verdaderamente inspirados. Por tanto, nada en la Biblia puede contradecir ninguna de las doctrinas fundamentales. Pongamos un ejemplo. Encuentro en la palabra esta doctrina ineludible según la cual todos los redimidos por Cristo son salvos para siempre. Considero esta enseñanza clara, detallada y comprobada. Si me encuentro con un texto que parece decir que un creyente auténtico puede perder su salvación, diré,
Ciertamente entendí mal este versículo porque contradice un conjunto claro e indiscutible de doctrinas. Si tan solo los carismáticos razonaron de esta manera, si tan solo estudiaran un poco de teología sistemática y consideraran sus principales enseñanzas a la luz de estas doctrinas esenciales, cambiarían de rumbo. Esta es la primera regla de interpretación. Aprendemos las grandes doctrinas de la fe y entendemos toda la Biblia a la luz de estas cosas, porque la Biblia es maravillosamente homogénea y consistente. La segunda regla de interpretación es similar. No solo comparamos el contenido del pasaje estudiado con todas las doctrinas de la fe, sino que también lo comparamos con todos los demás textos que tratan del mismo tema. Un pasaje no debe interpretarse fuera del contexto en el que están escritos otros pasajes relacionados con él. Por ejemplo, no leeremos el libro de los Jueces sin compararlo con Hebreos 11, un capítulo clave que habla del mismo pueblo y trata el mismo tema. La gran regla que se aplica a todas estas situaciones es si Dios quiere. Si no leemos lo anterior y lo siguiente, corremos el riesgo de cometer errores muy graves. Creo que eso está claro para todos. La cuarta regla se aplica al género literario. El pasaje bíblico estudiado está escrito en un estilo poético o profético. ¿Se trata de legislación o historia, etc.? La quinta regla es examinar el significado de las palabras utilizadas en el texto. Al analizar un pasaje, debe asegurarse de haber entendido el significado de las palabras clave. Si tenemos acceso a los magníficos libros sobre el estudio de las palabras de la Biblia, serán de gran ayuda. Pero no me extenderé más en este aspecto, porque con toda honestidad, los neoevangélicos sobresalen en este punto. En cuanto a la mayoría de las otras reglas, simplemente las ignoran. Quiero volver al quinto punto, sobre las ideas que tenemos para un texto que vamos a estudiar y lo que esperamos de él. Si lee Romanos 15 versículo 4, descubrirá cómo el apóstol Pablo encontró los temas de su predicación basados en el Antiguo Testamento. Él dice, todo lo que se ha escrito de antemano, es decir, todo el Antiguo Testamento, se ha escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No es maravilloso? ¿Por qué se narra el viaje de Israel por el desierto? ¿Y para quién? Por nosotros, la Iglesia del Nuevo Testamento, para que podamos aprender lecciones pastorales. En él encontramos grandes lecciones sobre cómo Dios interactúa con su pueblo, lo que exige de ellos, las consecuencias de su obediencia y desobediencia, y cuánto desea bendecir a los suyos. Seas pastor o un simple estudiante de la palabra, piensa en el Antiguo Testamento. Cuando lea el Antiguo Testamento como cristiano, primero buscaré paciencia y consuelo. Por eso se escribió el Antiguo Testamento, es Dios quien lo afirma. ¿No ven que esto constituye una expectativa? Cuando lees el Antiguo Testamento, esperas encontrar muchas cosas en él para tu instrucción o edificación. El Antiguo Testamento no se limita al relato de la zarza ardiente u otros eventos extraños. A través de las páginas encontramos a Cristo y aprendemos de él para los creyentes del Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos leer el Antiguo Testamento desde esta perspectiva. Otro pasaje que nos recuerda este principio se encuentra en 1 Corintios 10 versículo 6. Leemos, estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no tuviéramos deseos malos como ellos. El tema abarca varios versículos, y en el versículo 11 leemos, estas cosas les sucedieron como ejemplos. Así, la actitud y el comportamiento del pueblo de Israel en el desierto, durante su peregrinaje, son para nosotros, la Iglesia del Nuevo Testamento, modelos a imitar y trampas a evitar. Miremos 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, en su totalidad y en cada parte, y es útil para enseñar doctrina. La doctrina está ciertamente presente en el libro de Génesis. La Biblia, con su primer libro, se puede comparar con un recién nacido que crecerá y se convertirá en adulto. Un bebé viene al mundo con 10 dedos, brazos, piernas, lengua, algo sabemos, orejas, nariz, todo está ahí por supuesto, el bebé crecerá, pero cuando lo miras, no dices, es un ser humano, no, claro que no. De hecho, posee las características esenciales. Lo mismo ocurre con el Génesis, las doctrinas fundamentales están presentes, pero para discernirlas, debemos leer el texto con los ojos abiertos. Es probable que cada pasaje de la Biblia me convenza de que descuidé un deber, carecí de fe o cometí un acto de desobediencia.
Leemos en Génesis como en el Nuevo Testamento muchas reprimendas y advertencias. Por lo tanto, toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, nos fue dada para instruirnos en la justicia, para guiarnos en el Espíritu y hacernos crecer en la fe. La Biblia no necesita información extrabíblica para su interpretación. Es autosuficiente. Conclusión. En conclusión, ¿cómo se interpreta la palabra de Dios? Hermenéutica, tiene una gran influencia en nuestra vida y servicio al Señor. Es imperativo que apliquemos un método de interpretación que respete la Biblia como proveniente directamente de Dios, y no como palabra de hombres. El método neoevangélico preconizado por el profesor Kaiser presenta y considera la Biblia como un libro histórico y no como un libro espiritual. Debido a esto, se pasan por alto muchas de las lecciones y aplicaciones contenidas en la Biblia, y disminuye el interés en el mensaje inspirado. Es correcto considerar el contexto para interpretar bien la Biblia, pero también debemos verla como un todo, el mensaje del Dios vivo dirigido a su pueblo. Por tanto, damos continuamente gracias a Dios de que al recibir la palabra de Dios que os hemos hecho oír, la habéis recibido, no como palabra de hombres, sino como verdaderamente es, como palabra de Dios que obra en vosotros que creéis. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13.